Shalom, otra vez estamos aquí reunidos para tratar un tema que a mí me parece que va a ser de mucha importancia para muchas personas. Yo me sorprendí hace pocos días, hace pocas semanas, cuando hice el estudio de Vosotros sois la sal de la tierra. Me sorprendí de la cantidad de preguntas y de cuestionamientos que me llegaron hablándome de que en qué momento uno estaba en pacto con el Todopoderoso. A mí en ese estudio estábamos hablando de los pactos de sal y en la introducción hice un poco de referencia a lo que era un pacto con el Todopoderoso. En fin, una de las conclusiones que yo saqué inmediatamente de lo que estaba recibiendo era que la sorpresa de la gente, porque la mayoría, nosotros nunca aprendimos dentro de la teología cristiana, nunca aprendimos a estar en pacto con el Eterno y a conocer los diferentes pactos del Eterno con nosotros. Tristemente, el único pacto del que se habla en muchas iglesias es un pacto que no existe, que es ese de pacte con Dios, usted le da de lo que no tiene y Él le va a devolver. Sobre todo hablando en la parte económica, que eso no es verdad, nunca existe ese tipo de convenio, y menos que nosotros seamos los que proponemos el convenio al Todopoderoso. Imagínense, ni más faltaba. Cuando se habla de pactos dentro de la teología cristiana en general, se hace referencia como al antiguo pacto y al nuevo pacto. Y en términos completamente distorsionados en referencia al nuevo pacto, porque al fin y al cabo se hace una referencia a un pacto entre el Eterno y el pueblo y los gentiles, un pacto que no existe tampoco en las Escrituras. Pero en general se está hablando, y nosotros teníamos dentro de ese concepto de la teología cristiana, teníamos nomás como la idea de que esos eran los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Una de las razones que yo tengo para entrar en este tema hoy muy específicamente es que yo creo que tenemos muy poco tiempo ya para entrar realmente en los pactos del Eterno, para conocer con quién se hicieron los pactos del Eterno, para conocer cuál es nuestra responsabilidad en los pactos del Eterno, porque un pacto es entre dos partes, es entre el Eterno y nosotros, cada uno de los que voluntariamente hemos querido venir a ponernos delante de Él y a entrar en pacto con Él. El título de este estudio entonces es la palabra que nos dice el Eterno en Jueces 2:1. Yo nunca romperé, nunca invalidaré mi pacto con vosotros. O sea, nosotros lo que tenemos que aprender es una cosa, que nosotros somos los que tenemos que guardar el pacto, porque nosotros tenemos un Elohim fiel y verdadero. Hoy vamos a entrar en los dos primeros pactos y vamos a ver muchas cosas muy interesantes. Vamos a ver partes de estudios que ustedes dirán, bueno, ya lo hemos visto, pero no lo hemos visto bajo la perspectiva del pacto. Yo espero de todo corazón, y es mi oración al Padre, que como cada estudio que hacemos, les abra, nos ayude o nos abra, porque les digo que siempre que haciendo los estudios soy yo la primera que abro los ojos todavía más. Así que nos abra el entendimiento, nos abra los ojos espirituales y nos permita comprender en profundidad muchas de las cosas que nosotros nunca habíamos entendido. Algo que yo espero que al final de este estudio quede muy claro en muchos corazones, es la identidad. Es la identidad. Recuerden, mi llamado, mi dolor en el corazón, digamos que todo lo que me mueve a mí a compartir es llamar a las ovejas de la casa de Israel que todavía están dentro de la iglesia, que tienen que dar ese paso siguiente. Como siempre les he dicho, no es
es que estaba errado, es que llegamos a un punto donde tenemos que escoger ya. Es como parte de un camino. Nosotros llegamos a un punto en que ya el Padre nos reveló las Escrituras de una manera como nunca antes, porque nos está llamando, y hoy lo vamos a entender muy claro, pero de todas maneras esperamos que después de este estudio ustedes entiendan su identidad mucho más clara. Vamos a comenzar entonces este estudio. Bueno, recomendándoles, lo anoté allí para que no se me fuera a olvidar. Que ustedes vean en el estudio anterior, en el estudio que se llama Vosotros sois la sal de la tierra, vean si no lo han visto o si ya lo vieron, regresen a la primera parte de ese estudio donde se habla de todo lo que son los pactos en el antiguo Medio Oriente. ¿Cómo es que se hace un pacto? ¿Cómo es que el libro de Deuteronomio está escrito en la forma de los pactos de sucedanía del antiguo Medio Oriente? Pues no lo podía repetir acá porque se me va todo el estudio, pero los animo a que regresen porque es muy importante entender eso. Ahora, aquí solamente vamos a entrar de una manera más general. Vamos a entrar en el estudio de los pactos, el pacto o brit en hebreo, que es una alianza, un pacto o una promesa, según nos dice la concordancia hebrea. Veíamos cuando vimos el pacto de sal, veíamos que entre los hombres, los pactos han perdido muchísimo valor. Los pactos han perdido importancia, seriedad. A nadie le importa romper un pacto. Hablábamos inclusive de cualquier tipo de pacto, incluyendo el pacto matrimonial, por ejemplo, que hubiera sido como el más serio. Bueno, hoy se rompen por cualquier motivo. Pero entre el Eterno y el hombre, la situación es completamente diferente. El pacto entre el Eterno y los hombres son ordenanzas divinas que vienen acompañados de señales y de promesas. Y señales y promesas que, como acabamos de ver, el Eterno dice que Él nunca los va a cambiar. Son pactos eternos. Siempre tienen una señal y tienen una promesa de bendición para quien cumpla con el pacto, o también un castigo para quien no lo cumpla. Por eso es que es tan importante conocer estos pactos. De manera que los animo, como les digo, a que vuelvan a esa primera parte del estudio de Ustedes son la sal de la tierra, para que así podamos seguir adelante. Los que ya lo vieron, pues lo van a entender mucho mejor. Bueno, vamos a comenzar entonces vamos a ir al Edén. Y vamos a comenzar en el Edén, y yo espero que yo sé que esta parte va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante. Nosotros estuvimos acostumbrados a escuchar la historia del Edén con muchas distorsiones y como algo que pasó allá, como parte de la historia, como algo que pasó. Hoy yo quiero analizarlo de una manera que nos ponga a nosotros, que nos ubique realmente en muchos aspectos de este pacto del Edén. En Génesis 3:14 dice: y el Eterno, y Yahweh Elohim, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es uno de los versículos que más vamos a entender hoy de una manera importante. ¿Qué ha pasado hasta acá? Bueno, ya sabemos, vino la creación, el hombre pecó, y aquí está el Eterno dando una sentencia por esa desobediencia. Una sentencia que nos lleva a un pacto que es el que vamos a aclarar en el día de hoy. Porque muchos dirán: ¿a dónde hay un pacto? En el Edén. Sí, en el Edén hay un pacto. En el Edén hay una sentencia por el pecado, pero también hay un pacto, hay una promesa de redención y una promesa de bendición inmensamente importante para todos los que entremos en pacto con el Todopoderoso.
Entonces dice, a la mujer le dijo, miren lo que, bueno, entonces vemos la primera promesa y la primera parte que bien importante nos dice que el Eterno dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, entre la simiente de Satanás o de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta sentencia o este castigo, esta reprensión del Eterno, esta maldición que vino como consecuencia del pecado, es para toda la humanidad, porque lógicamente que abarca el ser humano en general. Entonces le está diciéndole a la mujer, vas a parir los hijos con dolor, pero pone a la mujer en sujeción al hombre. O sea, nosotros de aquí entendemos por qué el Eterno pone al hombre como cabeza de la mujer. El hombre se enseñoreará de ti. Eso fue consecuencia del pecado. Y es algo que nosotros no podemos y no debemos cambiar. Y después vamos a entender por qué. Al hombre entonces le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, la tierra fue maldita por causa de la desobediencia del hombre. Ahora la tierra va a producir espinos y cardos y él tendrá que buscarse el pan con el sudor de su frente. O sea, es decir, lo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida, trabajar para buscar el sustento, viene también de este momento. La desobediencia sabemos nosotros que trajo como consecuencia un cambio absoluto del plan divino. Pero analicemos cuál fue la desobediencia. ¿Por qué vamos a analizarlo si estamos hablando de los pactos? Porque el pacto de redención y el pacto de bendición que hay en Génesis viene únicamente como consecuencia de la obediencia y de entrar en pacto con el Eterno. Así que vamos a analizar por qué vino la desobediencia, porque eso es algo que toca con nosotros hoy muy, muy directamente. Génesis 2:8 nos dice, y Yahweh Elohim plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la ciencia en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el foco de toda la desobediencia son los árboles del Edén. Los árboles del Edén, ¿a qué hacen referencia? El Eterno había dejado todo árbol delicioso a la vista de él podían comer. El árbol de la vida que estaba en la mitad del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el único que ellos no podían tomar. Entonces dice, ya lo vamos a analizar y dice, salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, el que le rodea. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel
Ese es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el río Éufrates. De aquí salió de nombrar el Éufrates y supuestamente el Tigris, que lo asocian al Hidekel. Pero de aquí salió la idea que nos distorsionó muchísimo todo el plan, todas las escrituras. De aquí salió la idea de que el Edén quedaba en Irak. Y hasta hoy yo lo sigo escuchando. Curiosamente, el Shabbat pasado prendí el radio muy en la madrugada y alguien estaba hablando y decía exactamente estas palabras, que el Edén quedaba en Irak. El Edén no quedaba en Irak, y vamos a probarlo porque necesitamos ir a la identidad. Recuerden, la obediencia al Eterno depende en gran parte del sentido de identidad que nosotros tengamos con respecto a Él. ¿Por qué sabemos que el Edén no quedaba en Irak? Yo les tengo que recomendar aquí también ver un video que, si no lo han visto, va a ser, yo sé que les va a gustar y va a ser de mucha bendición. Ese fue un estudio que yo aprendí de una gran maestra, de Diana Day, y se los compartí. Se llama La Piedra del Fundamento. El Edén, si ustedes ven todo el video, de verdad que van a quedar todavía más convencidos de lo que les voy a decir a continuación. Pero el punto es, ¿dónde quedaba el Edén? Todo empieza desde dónde fue el punto de la creación del mundo. En la piedra del fundamento, se parte de la base de que la piedra del fundamento fue el origen mismo del mundo, de la creación. Y la piedra estaba en el centro mismo de la creación. Israel está en el centro de la tierra, Jerusalén en el centro de Israel y el templo del monte en el centro de Jerusalén. Si nosotros partimos del entendimiento de que la creación empezó precisamente en el punto donde se encuentra la piedra del fundamento, que es el Eben Chetiyah, entonces vamos a entender que el Edén tiene que haber sido en Jerusalén, y hay muchas pruebas que vamos a ver. El Edén era en Jerusalén. ¿Por qué? Ese es el sitio que el Eterno escogió. Ese es el sitio de donde salen las aguas. Ese es el sitio donde está el lugar santísimo. Es el sitio donde Jacob recibió la revelación de ver el cielo abierto y la escalera con los ángeles subiendo y bajando. Es un sitio, ese sitio no es Irak, el Edén. El Edén es Jerusalén. ¿Cuál fue el problema al pensar que fuera Irak? Bueno, que entonces, así como nos enseñaron eso, entonces ahí más fácil que nos quitaban nuestra identidad israelita y como que nos sumaban a una parte del mundo que no tiene, digamos, una identidad propia, o sea, como que no así era, como que ni era del pueblo judío, digámoslo, por lo que la gente normalmente identifica a Israel con el pueblo judío. Entonces en Irak ni era del pueblo judío, ni era como de los católicos de Roma, era como por allá, como en el Irak, como en la mitad de la nada. La primera piedra se describe como la piedra angular de la creación y es el fundamento del templo. El sitio del templo es uno. Recordemos que no se puede construir el templo porque está construida la mezquita allí en este momento. ¿Por qué ese es el sitio y no una cuadra más allá y una cuadra más acá? Precisamente por la piedra del fundamento, el Eben Chetiyah. Les digo que si ven el estudio lo van a entender mejor. Bueno, de aquí sale toda la creación que se extiende en todas las direcciones. Esta roca es precisamente el lugar del trono de la gloria del Eterno. Los sabios dicen que en la parte más alta de la roca tiene el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh grabado en ella.
Es decir, esto es un entendimiento que nosotros pues nunca lo habíamos tenido. El Talmud indica que la roca marca el centro del mundo, pero que también cubre el abismo o el abismo que contiene las aguas del diluvio. Y es muy curioso que la tradición musulmana corrobora esto. Se dice, y por eso ellos construyeron allí la mezquita, el domo de la roca. Se dice que debajo de la roca está el centro mismo del mundo y donde están todas las aguas del diluvio. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la profecía de Ezequiel, encontramos, por ejemplo, en Ezequiel 47:1 lo siguiente: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Cuando esto está hablando del último tiempo, allá en la venida del Mesías, cuando las aguas empiezan a salir nuevamente del sitio donde el templo debe ser construido. Esto nos confirma que realmente esas aguas están contenidas allí, porque de allí van a salir las aguas, y aguas que, de acuerdo a la profecía de Ezequiel, inclusive van a sanear las aguas del Mar Muerto. Recuerden, esto es un estudio, eso está en el pacto de sal, se habla de esto, y es muy interesante ir uniendo todos estos conceptos. Lo que pasa es que yo no puedo volverlos a poner todos. Génesis 2:8, entonces, si ya sabemos que esta es la primera sustentación, digamos, de que el Edén era en Jerusalén, pero vamos a ver una segunda sustentación de esta hipótesis. Génesis 2:8, y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Bueno, ya lo leímos. Él hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Y en el versículo 13 nos nombra uno de los ríos, vamos a poner atención a ese versículo 10, que es muy importante. Salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. Entonces, vamos a empezar desde aquí a aclarar la distorsión. Como se nombra al Éufrates, se dice, el Éufrates está en Irak. Bueno, pero es que del Edén no salía el Éufrates. Dice la palabra, dice la Torá, que del Edén salía un río que se repartía en 4 brazos. Es muy posible que ya más adelante formaba el río Éufrates que llegara a Irak, está en la misma zona, pero estamos hablando de que en el Edén solo estaba ese río. Dice que el nombre del segundo río es Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Gihón significa en hebreo literalmente útero, el útero. La fuente de Gihón abastecía el agua de Jebús, que era el nombre antiguo de Jerusalén, y es uno de los manantiales intermitentes más grandes del mundo, que fue el que permitió que las personas pudieran venir a vivir en el área de Jerusalén o de Jebús en aquel momento. La fuente no solamente se utilizaba como suministro de agua potable, sino también para la irrigación de los jardines adyacentes del Valle del Cedrón, y el que a su vez proveía de alimentos al antiguo asentamiento. Dado que la fuente era intermitente, fue necesaria la excavación de la piscina de Siloé para almacenar el agua necesaria para la ciudad cuando la fuente se secaba. Entonces pongan atención, este Gihón, el manantial, la fuente misma de Gihón, estaba en Jerusalén y puesta por el Eterno con un propósito muy especial, porque esa era su ciudad. La distribución, la forma como corrían las aguas les daban la oportunidad, le tenían ellos la oportunidad de que Jerusalén no fuera sitiado y se quedaran sin agua. Pero tenía ese manantial de Gihón, que era uno de los manantiales más grandes del mundo. Ahora, al ser intermitente, entonces
excavan la piscina de Siloé. ¿Dónde queda la piscina de Siloé? En Jerusalén. Así que también por este dato del río Gihón, nosotros sabemos que estamos hablando de que el Edén era en Jerusalén. Allí mismo, allí donde comenzó el mundo, allí donde va a terminar, donde viene otra vez el Mesías y desde donde se reina para toda la tierra. Es que todo tiene sentido. Ahí ya, esto me parece a mí que tiene más sentido que pensar que el Edén hubiera sido en Irak. El manantial de Gihón surge en una gruta al pie de la montaña Ofel, entre el monte de Sión y el valle del Cedrón. Esto también lo van a encontrar ustedes en el estudio de la piedra del fundamento. Tres principales sistemas que llevaban el agua a la ciudad. O sea, hay de tres maneras se canalizó el agua del valle del Gihón hasta Jerusalén. En el canal de la edad del Bronce Medio, el pozo de Warren y el túnel de Ezequías, que es muy, muy famoso y tiene una linda enseñanza que la van a ver en ese estudio, el que fue excavado en la roca en tiempos de Ezequías y llevaba el agua desde el manantial de Gihón hasta la piscina de Siloé. Por lo tanto, como les digo, cuando ustedes vean el estudio van a comprender mucho más la validez de este argumento. Pero algo también muy importante es que en la fuente de Gihón era donde los reyes eran ungidos. Así que fíjense que estamos hablando del Edén situado en Jerusalén. Seguimos apoyando el Edén situado en Jerusalén. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? ¿Por qué le estoy dedicando todos estos minutos a ubicar el Edén en Jerusalén? Porque nosotros tenemos que nosotros tenemos que entender esa raíz de Israel, la importancia de Israel para el Eterno y la importancia de que nosotros seamos parte del pueblo de Israel, porque si nosotros tenemos que volver a concentrar nuestra atención en todos estos hechos para encontrar que en las escrituras hay una constante con respecto a Israel. Veíamos ahora, entonces, ya una vez ubicado el Edén, vamos a hacer una segunda parte de la ubicación de esa identidad israelita para entender la promesa del Edén, que es relacionado con la naturaleza del pecado. Habíamos visto ahora hace un momento que los árboles del Edén fueron los que constituyeron como la fuente o el origen de ese pecado. Entonces dice Génesis 2:9, que había toda clase de árbol delicioso a la vista, del que podían ellos disfrutar, el árbol de la ciencia, el árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es el árbol de la vida que había en la mitad del huerto? Nosotros a través de la escritura estamos aprendiendo que el árbol de vida es la Torá misma. La Torá misma es la que es llamada en las escrituras reveladas el árbol de la vida. Proverbios 3:13, que nos está hablando de la sabiduría y de que la sabiduría que es toda la enseñanza del Eterno. Recordemos que Torá significa enseñanzas del Padre. En el versículo 13 nos dice, bendecido el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Aprender esa sabiduría del Eterno es la mejor ganancia que nosotros podemos tener. Dice, mejor que la plata, los frutos mejor que el oro, mejor que las piedras preciosas. Dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honras. Aquí empezamos a ver la naturaleza del pacto, la naturaleza del pacto que el Eterno estaba haciendo con el hombre.
Cuando el hombre tiene acceso al árbol de la vida, entonces dice, le da largura de días. Por eso al final, recuerden que cuando pecó, dice que puso los querubines para que no pudieran tomar y no vivieran para siempre. Es decir, en la Torah encontramos esa fuente de vida. En el momento, nosotros en el plan, en el momento en que estamos en el plan, Él nos da largura de días y también riquezas, bendiciones y honra por ser persona que, como dice la misma escritura, Israel por la Torah es un pueblo que se diferencia de todos los pueblos de la tierra porque tiene una constitución justa que es la Torah. Como viene del Padre, es una constitución completamente justa. Dice, sus caminos son caminos deleitosos. O sea, los caminos de la Torah, aprender la Torah es un camino de delicia y todas sus veredas paz. Por donde nosotros estemos obedeciendo la Torah, lo que vamos a encontrar es paz. Dice, ella es el árbol de la vida, la Torah, a los que de ella echan mano y bendecidos son los que la retienen. Así que ya vamos identificando ese árbol que está en el medio del huerto como el árbol mismo de la vida. Génesis 3:24 dice, echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Dónde quedaron esos querubines? Nosotros, porque sabemos que el árbol de la vida también es la Torah. Recuerden que en el arca del pacto está la Torah allí adentro. ¿Y dónde están los querubines? Están protegiendo el camino. Esos querubines que fueron puestos en el Edén, dice que ahora aparecen sobre el arca del pacto, guardando la entrada, guardando que nadie pueda tocar ese camino del árbol de la vida. Bueno, aquí les tengo que recomendar el estudio que se llama Entrará el Rey de Gloria, para que ustedes vean todo este proceso que es muy interesante. En Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense qué interesante. Apocalipsis 2:7 nos dice que al que venza, es decir, al que se mantenga firme hasta el final, dice, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Las escrituras comienzan con el Edén, terminan con el Edén, pero las escrituras comienzan con el Edén y terminan ¿con qué? Con la Jerusalén y la Jerusalén celestial después del milenio. ¿Esto qué nos dice? Que comienza con Jerusalén, lo que estamos viendo ahora, y termina con Jerusalén. Jerusalén definitivamente es el sitio, es la ciudad del Todopoderoso. Ese es el sitio santo por excelencia. Que hoy esté profanado por tantas cosas, bueno, eso es parte de todo lo que estaba profetizado, pero sigue siendo, y allí esa va a ser la ciudad que va a ser alabanza a toda la tierra. En Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces, cuando hoy la Torah nos trae sanidad al alma, nos trae sanidad al cuerpo, nos trae bendiciones, también al final ya va a ser, hablando de la vida eterna, es la que nos va a proveer el alimento físico y el alimento también emocional, la sanidad para todos. Apocalipsis 22:14 dice, bendecidos los que guardan los mandamientos. Recordemos que en muchas traducciones dice que los que lavan las ropas, pero eso fue para quitarle esa palabra que es la original, que dice bendecidos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Es decir, si vamos aquí ya como concentrando la información, nosotros nos vamos a dar cuenta que el Padre, en el Edén, mientras el primer hombre y la primera mujer, mientras Adán y Eva y el resto ya de la descendencia que venía, mientras se mantuvieran en obediencia, el árbol de la vida, ellos iban a tener acceso al árbol de la vida.
Pero ¿qué fue lo que sucedió en el Edén? ¿Qué fue lo que sucedió que trajo como consecuencia el rompimiento de este pacto? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Fíjense bien las palabras, del bien y del mal. O sea, tiene el hombre mismo no debe conocer. ¿Qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Es un conocimiento más allá de las escrituras. Si la Torá son las escrituras reveladas, si la Torá son las instrucciones que el Eterno nos dio a nosotros, y el Eterno cada vez nos va revelando niveles más profundos de la Torá, nosotros tenemos que llegar solamente hasta donde el Eterno nos revela en su palabra. Irnos más allá de las escrituras es exactamente hacer lo mismo que hicieron Adán y Eva en su momento. ¿Por qué lo sabemos? Porque por el diálogo que ellos tienen con la serpiente. Fíjense Génesis 3 lo que dice. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim la había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo el Eterno, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Si ustedes tocan, dice, del fruto de los árboles podemos comer, del fruto que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, ustedes no pueden tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces le dice la serpiente, le dice la serpiente a la mujer, no, ustedes no van a morir, sino que si comen de él, ustedes van a ser abiertos sus ojos y ustedes van a ser como Elohim, conociendo el bien y el mal. Pongan atención a las palabras. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó el fruto y lo comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo la serpiente en otras palabras? Le dijo, no, ustedes no se van a morir, ustedes van a ser como el Eterno, ustedes van a conocer todo lo que el Eterno conoce. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Nosotros tenemos hoy el árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí, y lo tenemos al alcance de las manos y él está embelezando a muchísimas personas tristemente. Cualquier conocimiento más allá de la escritura, un conocimiento, por ejemplo, les voy a poner como el ocultismo, todo lo que tiene que ver con ocultismo, de meterse a tratar de buscar cosas a donde el Eterno no nos ha permitido a nosotros llegar. Porque recordemos que el mundo espiritual es un mundo del que nosotros no conocemos yo creo que no alcanzamos a un 1%. Nosotros tenemos un conocimiento muy limitado de lo que es la vida espiritual. La vida espiritual es algo que la mente humana no alcanza a comprender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha hecho por siglos el ocultismo? El meterse a explorar lo que el Eterno nos ha dicho que no exploremos. Meterse a preguntarle al enemigo las cosas que el enemigo le va a contar a su manera, pero y recuerden, por ejemplo, que vimos en el estudio pasado, que una de las prohibiciones que aparecen una y otra vez de que nos hace el Padre para hablarnos de que seamos santos es precisamente que nos tiene prohibido el ocultismo, nos tiene prohibido el espiritismo, la comunicación con los muertos. Todo eso está prohibido. ¿Por qué? Porque es una búsqueda de una información que el Eterno no quiere que nosotros tengamos en este momento porque no la podemos manejar. Y tristemente, una de estas representaciones del árbol de la ciencia del bien y del mal es el Kabbalah. El Kabbalah
muchos dicen, no, pero es que es muy interesante, es muy bueno, hay enseñanzas muy buenas. El árbol se llama del bien y del mal. Por eso hay cosas muy buenas y muy interesantes, pero es un camino muy peligroso, como lo ha advertido el mismo judaísmo cabalista. Hay tantas historias de tantos rabinos que terminaron locos, que murieron en el camino conociéndolo, se metieron en profundidades que nosotros no tenemos derecho a llegar. Recuerda lo que le dijo la serpiente a la mujer: ustedes van a adquirir sabiduría. Esta semana pasada, precisamente alguien decía que nosotros, los que estábamos solamente aquí en la Torá, los que creíamos en Yeshua, creíamos en la escritura de Génesis, Apocalipsis, estábamos en la Torá, nosotros estábamos en un nivel muy inferior, que nosotros no estábamos preparados para pasar, entre comillas, a niveles superiores de sabiduría. Bueno, esos niveles superiores de sabiduría, el Eterno los prohíbe, y ese fue el pecado de Adán y Eva. Así que cuando nosotros estamos pensando en este tiempo, en hacer un pacto con el Todopoderoso que nos traiga bendición, yo les digo una cosa y se la digo. Yo llevo 14 años explorando estos temas. No me lo estoy inventando. Mientras más busco información, más le recomiendo a la gente: aléjese del Kabbalah. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchos no se meten en ocultismo, pero se meten en Kabbalah. Básicamente es lo mismo. Terminan en tanta conducta supersticiosa, terminan en conocimientos contrarios a la Torá. Ese es el conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que van a saber mucho y que van a saber como Elohim. Bueno, eso fue lo mismo, el mismo origen del pecado. Cuando ellos cuando ellos se metieron en esto, dice, los ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y ellos se escondieron de la presencia del Eterno entre los árboles del huerto. Mas el Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿tú dónde estás? Él le respondió: oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Eterno le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Si ve, todo ese era un conocimiento que ellos no tenían que haberlo tenido. Era un conocimiento que no tenían que haber alcanzado. La búsqueda de nuestro conocimiento no puede exceder lo que el Eterno nos ha puesto a nosotros como límite. La obediencia al Padre nos va revelando como por capas la misma Torah. Mire, yo a esto les puedo dar fe. Mientras más estudio, más es como si cada vez llegara a un sitio y como que creo que ya llegué, y simplemente se abre una nueva puerta y entro en otra dimensión diferente, pero sin apartarme de la Torah. El Padre va revelando en la Torah las cosas, pero sin apartarme de ella. Entonces, le dijo el Eterno, dice el versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste, ya sabemos, la mujer me dio del árbol y comí. Y a la mujer le dijo, ¿por qué lo hiciste? Y bueno, ella culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Entonces aquí llegamos de nuevo a un punto que vamos a explorarlo, muy interesante. Entonces Yahweh Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, se entendía que la serpiente en estos primeros tiempos caminaba derecha, y de hecho es muy interesante que en toda esa
todo lo que se ha encontrado de bien antiguo, de gráficas bien antiguas, están pintadas, de hecho, serpientes que están derechas. Ahora dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a mirar esta parte. ¿Qué quiere decir? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y la simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás. ¿Qué quiere decir que le herirá el calcañar o el talón? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Esta palabra nosotros pues simplemente la interpretamos hasta donde yo escuché dentro de cuando estábamos en la iglesia. Simplemente lo veíamos como que logró herir a Yeshua y llevarlo a la muerte. Esa era como la herida en el talón. Pero ¿saben una cosa? Eso era solamente parte de la historia. Porque vamos a ver el significado que tiene la palabra talón, de lo que nos está hablando. Algo muy interesante. La palabra calcañar es la palabra akeb en hebreo. Es una palabra... esa palabra akeb, la palabra calcañar, nosotros la podemos unir a la palabra ekeb o por qué, que es con la que se identifica la parashá que cubre el libro de Deuteronomio en el capítulo 7:11. Dentro del judaísmo, a mí, por ejemplo, en los estudios, a mí me gusta mucho ir a los escritos judíos porque nosotros no podemos desconocer que es que de allí viene la Torá, ha sido estudiada por siglos. Mientras no se salga de la Torá, todo esto es una fuente riquísima de información. Fíjense esto. El talón está unido dentro de la tradición judía, está unido a la palabra ekeb, que vienen de la misma raíz de Deuteronomio 7:11, que nos dice guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. O sea, él está haciendo, Deuteronomio 7:11, que utiliza la misma palabra, está haciendo referencia a la Torah, a guardar los mandamientos, los estatutos y los decretos que yo te ordeno hoy que cumplas. El rabino Jacob ben Asher explica la conexión entre Deuteronomio 7:12 y la serpiente de Génesis 3:15. Y miren lo interesante, él dice que guardando los mandamientos, nosotros batallamos contra la serpiente y contra la inclinación al mal. Él explica que los 10 mandamientos consisten en 172 palabras que tienen el mismo valor en gematría que la palabra akeb o talón. Fíjense esto, que la relación que se está haciendo, es muy interesante. Como que el talón representa como la inclinación que nosotros tenemos al mal, como el punto débil. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos del talón de Aquiles, como el punto débil que nosotros tenemos. Bueno, esa es la referencia popular, pero en la referencia que hace Génesis al talón, se deriva precisamente de esa batalla que nosotros tenemos. Dice el rabino Ben Asher, dice, nosotros vivimos en un mundo que está lleno de aflicciones, ya que el primer castigo de Adán fue tener que vivir en continua batalla con la serpiente. O sea, la vida de nosotros, ¿verdad? Es una continua batalla contra él. La batalla entera es una batalla por el talón. El talón es una importante parte del cuerpo sobre la cual descansa el cuerpo. El que controla el talón controla la estabilidad del cuerpo. Fíjense esto, muy interesante. La serpiente que ataca el talón es la fuente de todas las aflicciones del mundo, nos dice el judaísmo. Nos dice entonces,
es la fuente de las aflicciones del mundo. Si Adán no hubiera caído en la tentación de la serpiente, nosotros hubiéramos podido vivir para siempre en una vida de gozo y estabilidad. El pecado del primer hombre nos separa de esta realidad, ya que el pecado entró en el mundo. La voz de la serpiente nos aleja de escuchar la voz de la Torá y sus mandamientos. Entonces, cuando dice que la serpiente va a atacar el talón, es como que le va a hacer perder la estabilidad. ¿Y cómo nos hace el enemigo perder a nosotros la estabilidad? Alejándonos de la obediencia a los mandamientos. Mientras nosotros nos mantengamos en obediencia, recuerden, someteos pues a Dios y el diablo huirá. Cuando nosotros estamos en obediencia a la Torá, nuestra posición espiritual es tan firme que más bien el enemigo huye y se va, da media vuelta y se va. Pero ¿cuándo es que él puede tener acceso a nuestro talón? Cuando nosotros empezamos a dejar de guardar alguno de los mandamientos de la Torá. De acuerdo al Talmud, la batalla por el talón no es solamente de nosotros contra la serpiente, sino también al final entre la serpiente y el Mesías. Entonces, el judaísmo lo ha interpretado en las dos formas. Entonces, por un lado, el herir en el talón es la batalla entre la serpiente y los hijos del Eterno. Pero por otro lado, es al final es la batalla entre la serpiente y el Mesías. Y pongan atención en referencia a esa batalla entre la serpiente y el Mesías, que yo les decía que nosotros habíamos aprendido parte de esto. Correcto, en la iglesia, cuando aprendimos que hacía referencia a la batalla con el Mesías, cuando él vino a dar su vida por nosotros. Pero fíjense, muy interesante lo que dice el judaísmo. En cuanto a la herida que le haría la serpiente al Mesías, es interesante que el judaísmo establece la conexión a través del Salmo 22. ¿Y cuál es el Salmo 22? El Salmo que nos está hablando precisamente, que trata también de la muerte de Yeshua, la muerte del Mesías. Pesictar Rabatí, el famoso comentario del siglo VIII, se refiere al Salmo 22, 8, 13 y 14, y en conexión con el Mesías sufriente, donde David grita: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ustedes recuerdan todos el Salmo 22, que reproduce las mismas palabras que Yeshua nos dijo en el madero. Ahora, entonces, el mismo Talmud reconoce que él está hablando de la batalla cuando el Mesías está sufriendo. Claro, ellos no dicen que Yeshua, ellos están hablando simplemente del Mesías, pero nosotros que tenemos la revelación de Yeshua, sabemos que eso ocurrió, literalmente ocurrió, y que Yeshua es el Mesías, pero estamos de acuerdo. ¿Quién es la mujer? Ahora, ¿quién es la mujer que va a estar en enemistad con la serpiente? Sin duda alguna, la mujer es Israel. La mujer es Israel. Nosotros habíamos aprendido que la mujer es como la iglesia. No, la mujer no es la iglesia. Eso no lo dice en una iglesia gentil. Nunca en ninguna parte de las escrituras se habla de que la mujer de la que viene el Mesías sea una iglesia gentil. Es Israel. La enemistad es entonces entre la serpiente e Israel, y entre la simiente de la mujer o la simiente de Israel, que es el Mesías, y la simiente de la serpiente. Entonces dice: la simiente suya le herirá en la cabeza, el Mesías herirá el Mesías herirá en la cabeza, y la simiente de la serpiente lo herirá en el calcañar, que ya vimos qué significaba esa herida en el calcañar. Ahora, ¿qué significa la herida en la cabeza? Que ya definitivamente sabemos que al final la serpiente antigua o Satanás, como dice Apocalipsis, será echada en el lago de fuego. Ya definitivamente deja de quitar la estabilidad que nosotros tenemos, ya está completamente sometida y es quitada del camino. Entonces,
esta primera parte de cuando nos habla de toda esta enemistad, ¿de qué clase de pacto nos está hablando? Nos está hablando de redención. ¿Por qué? Porque nos está hablando a nosotros de que al final a través del Mesías que el Eterno está prometiendo, nosotros vamos a poder disfrutar otra vez del plan como estaba en un principio. A la mujer entonces le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará. Enseñoreará es la palabra machal, que es tener dominio y tener reino. Es decir, ya lo vimos, de ahí es de donde nace la autoridad que el hombre tiene sobre la mujer. Y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste, la tierra será maldita por tu causa, producirá espinos y cardos, y tú trabajarás con el sudor de la frente para conseguir el pan. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí la promesa de redención? Si esto es un juicio, ¿cómo aplicamos la promesa de redención? ¿Cómo cuando nosotros entramos en pacto, qué pasa con ese juicio? Porque ese es el objetivo del estudio. No solamente conocer el juicio para toda la humanidad, sino qué pasa cuando yo entro en pacto con el Todopoderoso. Entonces, la primera parte de la redención nos la mostró el Eterno cuando cubrió a Adán y a Eva después de su pecado con túnicas de pieles. ¿Esto qué quiere decir? Que se hizo el primer sacrificio. Él hizo el sacrificio y puso las pieles sobre ellos. Así que es un primer esbozo de todo lo que era el plan de la redención. A través de un sacrificio, Él los cubre y los protege. A través del sacrificio de Yeshua, Él permite que nosotros salgamos del mundo, vengamos a ese pueblo de Israel y a través de ese sacrificio, Él cubre nuestro pecado y nos permite ya entrar a ser parte del pueblo. Todo el que se acoja, decíamos que este primer pacto en el Edén es un pacto para todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. El Padre ama toda su creación. Uno siempre lo hemos insistido, nosotros no tenemos que buscar y matarnos buscando a ver qué apellido somos y de dónde venimos, no. Cualquier persona que quiera venir a ser parte del pueblo de Israel, a ser un hijo del Todopoderoso a través del sacrificio de Yeshua, acogiéndose a ese sacrificio de redención, él puede entrar a ser parte del pueblo y encontrar el alivio o la bendición que es parte del pacto que se hizo en aquel momento. ¿Cuál es la bendición? Si la maldición del hombre fue la maldición de la tierra, cuando nosotros entramos en pacto con el Todopoderoso, Él nos va a dar una bendición sobre nuestra tierra, de tal manera que aunque tenga espinos y cardos, nos va a producir muchísimo más. Es decir, allá lo vamos a ver en las mismas escrituras. En el caso de la mujer con los hijos, pues la bendición misma que viene con el cuidado, con la protección de los hijos, es parte también de estar en pacto con Él. Cuando nosotros tenemos que entender que cuando nosotros entramos a través de Yeshua a ser parte del pueblo, nosotros empezamos a tener derecho a las promesas y a todas las bendiciones. Recuerden que en Efesios 2, Pablo lo dice muy claro. Ustedes gentiles, Efesios 2:11 dice, ustedes gentiles, que no, ustedes como gentiles no tenían ni Dios, ni pactos, ni promesas. Ni Dios, ni pactos, ni promesas. Las naciones no tienen ningún pacto con el Eterno. Tienen la consecuencia del pecado, pero no tienen el pacto que viene a traer la bendición sobre nuestras vidas. Entonces,
Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio de Yeshua, cuando nosotros nos cubrimos nos cubre nuestro pecado con ese sacrificio como lo cubrió en Génesis, entonces nosotros ahora entramos a ser parte de esta bendición. Miremos una confirmación de esto en Deuteronomio 33:13. Deuteronomio 33:13 dice, a José, lo voy a poner aquí para que lo puedan leer. Cuando está dando la bendición a las tribus, entonces a José, específicamente a José, que recuerden que es el padre de toda esta casa de Efraín, de la casa de Israel, José, la casa de Efraín o la casa de Israel, le dice, bendito del Eterno sea tu tierra. Tu tierra, miren la bendición. Si por el pecado entró la maldición a la tierra, ahora el Padre va a dar una bendición. Vamos a ver a través de quién. Fíjense estas palabras. Bendito del Eterno sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó sobre la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Vamos a explorar este tema, porque este tema nos trae a nosotros mucha revelación. Aquí está diciendo a José, o sea, todos nosotros, todos los que entramos ahora, nosotros traemos esa bendición, que es la bendición de lo mejor de los cielos, del rocío, de los frutos, de la bendición de la tierra. Dice, y la trae ¿con qué? Con la gracia del que habitó en la zarza. Esa gracia debe venir sobre la cabeza de José. ¿Quién es el que habitó en la zarza? ¿Quién es el que habitó en la zarza? ¿Por qué la bendición para José dice que el que habitó en la zarza? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Fíjense dónde estaba, en el monte del Eterno. Y se le apareció, ¿quién? El ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de la zarza. ¿Quién es el que apareció? ¿Quién es el que hemos visto? Si usted ha venido estudiando todos los temas, ya sabemos, el ángel de Yahweh, el ángel del Eterno, es la imagen visible del Elohim invisible. Es Yeshua, es la imagen visible de Elohim. Ahora miremos las palabras y fíjense para que nosotros podamos definir quién es el ángel del Eterno. Entonces Moisés dijo, bueno, se apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó el Eterno de en medio de la zarza. ¿Quién estaba en medio de la zarza? El ángel del Eterno. Y aquí dice que es el Eterno el que lo llama. Entonces le dijo Moisés, heme aquí. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, miren las palabras que está diciendo el ángel del Eterno. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Elohim de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es el que habitó en la zarza? La imagen visible de Elohim. Porque Elohim es espíritu, el Padre es espíritu, él no puede aparecer, él no puede ser visto, pero Moisés estaba viendo que él estaba en medio de la zarza, estaba viendo su imagen visible, que es el ángel de Yahweh. Ahora, él le dice, él se identifica, esa imagen visible se identifica, yo soy el Elohim de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Yud-Heh-Vah-Heh.
Entonces, ¿por qué el ángel no dijo, no, yo soy el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh? No, él mismo dijo, yo soy. Por eso es que nosotros podemos afirmar, y con tantas otras pruebas, porque si ustedes ven en los estudios del ángel del Eterno, ustedes lo van a encontrar. Entonces podemos afirmar que en esa bendición, si nosotros volvemos a la bendición de José, dice, la gracia del que habitó en la zarza. ¿Por qué reconocemos nosotros a Yeshua? Por la gracia. La gracia, Él vino por misericordia. La gracia representa a Yeshua sin duda. Y del que habitó en la zarza. ¿Quién es el que habitó en la zarza? Yeshua. Entonces, toda esta promesa para José de la redención de la tierra, o sea, para que nos cobija a todos nosotros los que venimos en la casa de Israel, nos cobija esa bendición de la tierra. El cambio de maldición de cuando Adán pecó, que se maldijo la tierra, a bendición, viene como consecuencia de ¿qué? De la presencia del que habitó en la zarza, o sea, de Yeshua en medio nuestro, de nosotros aceptar el sacrificio de Yeshua para entrar a ser parte precisamente de ese pueblo que recibe la bendición. Ahora, cuando nosotros entonces estamos en pacto con el Eterno, cuando nosotros estamos bajo la sangre del Mesías, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Que era lo que no hacíamos antes. A nosotros se nos había enseñado simplemente, no, fíjense, verá la falta de contexto tan absoluta que habíamos aprendido. Habíamos aprendido que el Edén era en Irak, nada que ver con Israel. Habíamos aprendido que la Torá estaba abolida, y ya hemos visto que todo el árbol mismo de la vida, todo tiene que ver es con la Torá, que las bendiciones. Nos habían dicho, ustedes reciben a Jesús en su vida y la Torá está abolida y entonces ya son salvos. No, eso no es verdad, porque recordemos que el mismo Yeshua dijo que mientras existieran el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es decir, ni una yod de la más pequeña de las letras hebreas pasarían. Así que cuando nosotros entramos en pacto con el Eterno a través del Mesías, estas consecuencias del pecado nos traen a nosotros bendición, pero una vez que empecemos a guardar la Torá. Nosotros, como esto es muy importante, es una frase que se ha repetido mucho, pero da mucha claridad. Nosotros no guardamos la Torá para ser salvos, sino que guardamos la Torá porque somos salvos. Nosotros somos salvos por gracia, por la gracia del que habitó en la zarza. Pero nosotros entramos a través de Yeshua a ser parte de ese pueblo y empezamos a guardar la Torá porque esa es la constitución de Israel, porque esa es la voluntad del Padre. Entonces vienen las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Deuteronomio 28. Pongan atención lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, si oyeres atentamente la voz del Eterno, ¿cuál es la voz del Eterno? La Torá, sus enseñanzas, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno. Si nosotros oímos y guardamos la Torá, todas estas bendiciones vendrán. Pongan atención. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas. ¿De qué nos está hablando? De cambiar esa maldición del pecado sobre la tierra y ya poder nosotros conseguir el pan con la bendición, acompañados con la bendición del Eterno. Y yo creo que esto es algo que por lo menos yo les doy fe, que esto es verdad, esto es verdad. Cuando nosotros estamos caminando en obediencia, cuando nosotros dimos ese paso y salimos del mundo y estamos de verdad en el camino del Eterno, obedeciéndole, amándole, adorándole, guardando sus mandamientos, amándolo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón,
todas las bendiciones empiezan a llegar a nuestra vida. Somos benditos, nuestros hijos empiezan a tener bendición, la tierra empieza a ser de bendición. Dice, será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Allí nomás, el fruto del vientre, los hijos, la maldición a la mujer, y el fruto de la tierra, la maldición que vino como consecuencia del pecado del hombre, ya están aquí convertidos a través de ese pacto, a través de Yeshua, convertidos en fuente de bendición y de apoyo para nosotros mientras estamos en esta primera parte del plan, antes de que venga Yeshua. Entonces dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar, bendito serás al salir. Él nos guardará. ¿Recuerdan el Salmo? Él guardará nuestra salida y nuestra entrada. Pero dice que el Salmo dice muy claro que Él guarda es a Israel, no al mundo, no a una iglesia, a Israel. Dice, el Eterno derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Imagínense la promesa. El Eterno te enviará su bendición sobre tus graneros. ¿Cuántos testimonios no hemos visto? ¿Cuántos testimonios de personas que están necesitando algo y en el último momento es que aparecen las cosas de verdad? Hay una bendición, la provisión no falta, puede que falte el trabajo por un tiempo o por algo, pero hay bendición sobre el granero y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Elohim te da. Te confirmará por pueblo santo suyo. Nos confirma como pueblo santo cuando, está diciendo Deuteronomio 28, cuando guardamos la Torá, cuando nosotros nos quedamos en ese árbol de la vida únicamente, no cuando van al árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el pecado. Cuando nos quedamos guardando la Torá, nos dice, nos confirmará entonces por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos del Eterno, tu Elohim, y anduvieres en sus caminos. ¿Se dan cuenta? Mire, ¿cuántas veces en la iglesia se leyeron estas bendiciones para simplemente como parte como de ese mensaje de la prosperidad, ¿no? Para que sean prósperos. Pero no se le pone ninguna atención al hecho de que esas bendiciones vienen por guardar la Torá que nos está guardando en la iglesia. Por favor, pastores, amigos, es hora de entender, es hora ya, los ojos están abiertos, ahora es la hora de dar el paso sin miedo. Yo sé que ya la gente entiende, porque los ojos ya le fueron abiertos, la revelación está. Muchos pastores tienen miedo, temor que va a pasar, las ovejas se van a ir, de pronto viene una pérdida económica para la iglesia, pero es que el Eterno le está dando la promesa, será bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito los graneros, bendito será el fruto. Todo, el Padre no nos va a dejar y nosotros tenemos que dar este paso. Muchos no lo dan porque entonces el temor a los líderes o a salir de la iglesia o para dónde me voy, pero este es un tiempo final. Nosotros tenemos que volver en obediencia para que esa bendición de este primer pacto en el Edén venga sobre nuestra vida. Pero sin Yeshua, olvidémonos, porque sin Yeshua no podemos entrar a ser parte de Israel. No hay ningún mandamiento de la Torá que permita que nosotros, que nacimos y crecimos sin Torá, podamos ser parte del pueblo de la noche a la mañana. No, ustedes pueden hablar de conversiones y niegan a Yeshua y hacen una conversión y pueden tener un papel que diga que usted es una persona convertida, pero es que el único que da acceso legal al pueblo de Israel es el Todopoderoso, no son los hombres. Eso no está no es potestad de los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que volver a la Torá porque allí es donde viene la bendición.
todos los pueblos de la tierra verán y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eterno es invocado sobre ti y te temerán. Cuando vean la bendición del Padre sobre nuestras vidas, cuando vean que nosotros estamos en obediencia, dice, los pueblos mismos nos temerán. Y te hará el Eterno sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Eterno juró a tus padres que te había de dar. Cuando nosotros volvamos otra vez a la tierra prometida, nosotros ahora estamos en la dispersión, pero vamos a ser recogidos. Recuerden que aquí hablamos de que la mujer era Israel. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12? ¿Quién es la mujer que va a ser recogida de los cuatro puntos cardinales? Israel. Nos dice muy claro que es Israel la que va a ser recogida. Nos dice en Apocalipsis 12, para ser traída al desierto donde va a ser guardada por 3 años y medio. Entonces, esa mujer es Israel, esa tierra es Israel. Nosotros vamos a venir y allí vamos a tener abundancia de todo, bendición perpetua. Dice, te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Falta lluvia en tu tierra, el Padre la dará. Todo lo que nos va faltando, y no solamente a nivel físico, también a nivel espiritual. Estamos en una época de sequía, el Padre envía su bendición, su lluvia de bendición. Estamos en época de escasez, el Padre abre las puertas. Mire, esto es una verdad, nosotros tenemos un Elohim verdadero. ¿Por qué nunca hemos visto esa bendición? Porque no guardábamos la Torá, porque no la guardábamos, porque nos habían dicho que estaba abolida, porque ya ni el día de reposo, ni los mandamientos, ni siquiera los 10 mandamientos los estábamos guardando, mucho menos todo el resto de mandamientos de la Torá. Y dice, Él abrirá para enviar la lluvia y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esas son bendiciones que nosotros adquirimos. Te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de el Eterno, tu Elohim, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Si no te apartares, todas estas bendiciones vienen que si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirle. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo el Padre es lo que fue, resumámoslo nomás en esto. El pecado, ¿cuál fue? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Apartarse de la Torá para irse a buscar la sabiduría, entre comillas, que les iba a permitir ser como el Eterno. Entonces, esa fue la fuente del pecado que trajo como consecuencia maldición. Ahora, cuando nosotros que estábamos en toda esa maldición, decidimos escuchamos la voz de Yeshua y lo seguimos, nos cubrimos con su sacrificio, entramos a ser parte del pueblo, es decir, que somos salvos, porque eso quiere decir salvación, ser parte del pueblo que el Eterno guarda, entramos también a ser parte de todas estas promesas, y cuando estamos guardando la Torá, lo que eran esas maldiciones se convierten en bendiciones. Pero ¿cómo termina diciendo? Si no te apartas ni a derecha ni a izquierda. Miren qué importa que digan que nosotros estamos en un nivel más bajo, que hay niveles superiores, que es que nos falta, que es que no sé. A mí por lo menos yo les digo, me tiene sin cuidado. No voy a tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo no me voy a meter en conocimientos que exceden lo que el Eterno nos dijo. No me voy ni a derecha ni a izquierda de las Escrituras. Yo no sé ustedes pueden decidir, pero la bendición viene por obediencia al Eterno. Entonces, todo este primer pacto con el Eterno viene resumido en todo este final. De la desobediencia, hoy tenemos las dos opciones. O nos decidimos solo por la Torá, por el árbol de la vida,
o nos decidimos como Adán y Eva a buscar en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es una decisión que queda pendiente. Pero este fue ese primer pacto del Sinaí. Miremos ahora muy rápidamente, porque esto nosotros ya lo hemos estudiado, y si no, pues también les pido que ustedes vayan a los estudios que hay ahí en los videos sobre el tema. Vamos a ver el pacto con Noé. El pacto que se hizo con Noé. En Génesis 9:11 nosotros estudiamos: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Cuando nosotros le preguntamos a la mayoría de las personas cuál es el pacto con Noé, sí, sabemos entonces no sabemos de memoria el versículo que sigue, el versículo 12 y 13. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre el Eterno y la tierra. Entonces, si nosotros preguntamos cuál es el pacto con Noé, la señal del pacto es el arco iris. ¿Y cuál es el pacto? Todos nos van a decir, bueno, que nunca más la tierra va a ser destruida por el agua. Pero ¿saben una cosa? Eso es apenas la punta del iceberg. Esa es apenas el final de la historia. Pero nosotros nunca vimos el trasfondo de la historia, que es el que yo quiero que veamos hoy. Realmente, ¿cuál es el pacto? El pacto no es solamente que no voy a destruir la tierra por agua, como muchos lo han interpretado literalmente a través de la carta de Pedro. No, ahora la voy a destruir por fuego. Bueno, entonces, ¿cuál fue el pacto? No, nosotros tenemos que entender lo que había más allá del pacto con Noé. ¿Qué es lo que hay más allá del pacto? Recordemos, un pacto se establece con mutuo beneficio entre dos partes que tienen mutuo beneficio. Hay términos y condiciones y tiene que haber fidelidad y lealtad en el pacto. O sea, hay algo que se tiene que conservar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conservar dentro de ese pacto, para que ese pacto de no volver a inundar la tierra con aguas ese pacto permanezca? Recordemos esto, para hablar de este pacto de Noé, recordemos esto: Isaías 42:8 nos dice: acordaos de las cosas pasadas en los tiempos antiguos, porque yo soy el Eterno y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho. Es decir, Él anunció el final desde el principio. Recuerden, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, para poder entender bien lo que fue ese pacto con Noé y con toda su descendencia, nosotros tenemos que devolver a la historia de Noé. El Génesis 5, ¿con qué comienza? Con las generaciones de Adán. En las generaciones de Adán hace ya referencia más cercano a Noé, por ejemplo, de Jared, que engendró a Enoc. Enoc, que engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con el Eterno, dice en Génesis 5:22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, lo voy a poner, 300 años y engendró hijos e hijas. Enoc caminó con Dios. Aquí ya vemos una primera parte muy importante. Las generaciones anteriores de Noé eran generaciones que habían permanecido en obediencia al Padre. Ahora, Matusalén engendró a Lamec, Lamec engendró a Noé. Noé diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Eterno maldijo. Entonces, aquí estamos uniendo esos dos primeros pactos. En todo, cuando hubo esa maldición de la tierra, aquí comienza la restauración de la tierra, la fuente ya misma de bendición de la tierra. Dice: y siendo Noé de 500 años engendró, a Sem, Can y Jafet. Toda esta historia, pues no la vamos a leer, pero vamos a sacar solamente puntos muy importantes. Lo primero que yo quiero que hagamos conciencia es de esto.
La Noé o Noa significa descanso. Noé tenía 600 años cuando comenzó el diluvio. Quiere decir que comenzaba el día séptimo o el día de reposo, tomando como cada 100 años como un día. Es decir, no es coincidencia que en el año 600 de Noé comience ya todo el diluvio. Nosotros estamos haciendo un paralelo que existe sin duda alguna entre el tiempo de Noé y el tiempo final. Un paralelo que el mismo Yeshua nos advirtió. El tiempo, si nosotros conocemos el pacto de Noé, nosotros sabemos lo que espera el Eterno de nosotros hoy. Entonces, él dice, bueno, el arca reposa en el mes séptimo, hay 7 días, pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días, 40 noches. Nos está hablando de términos que nosotros podemos equiparar a todos los términos finales de los 7 últimos años. Pero vamos a entrar sobre todo en el área de la situación espiritual que había en aquel entonces para llegar hasta el pacto con el arco iris como señal. ¿Cuál era la situación que se vivía en el tiempo de Noé? Dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse y sobre la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, aquí de que estamos hablando, voy rápido porque ustedes lo pueden ver en el video que habla al respecto. Pero estamos hablando de los nefilim, estamos hablando de esa abominación que hubo, de algo que el Eterno prohíbe, que los hijos de Dios, los ángeles, engendren hijos con los hombres. Y esto era una mezcla de semilla que sabemos por la Torah que no es permitida de ninguna manera. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es decir, aquí en el tiempo de Noé estábamos en un tiempo de una descomposición humana impresionante, exactamente como nosotros la estamos viendo hoy. Y vamos a ver el paralelo tan impresionante que hay con el tiempo de Noé. Dijo el Eterno, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué los animales? Porque sabemos por toda la historia de los nefilim y todas las evidencias que hay todavía, que hubo inclusive seres engendrados con animales. Es decir, esas figuras que se ven en toda esa iconografía que salen como con cabeza de animales y cuerpo de hombre. Nosotros, bueno, eso es todo un estudio que algún día vamos a hacer sobre los nefilim, pero es un estudio muy interesante porque nosotros sabemos que todos estos animales fueron destruidos precisamente porque habían sido contaminados también. No solamente la simiente o el ADN del ser humano se había contaminado ya con la presencia de estos ángeles caídos, sino también los de los animales. Entonces dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con el Eterno caminó Noé. ¿Qué quiere decir que era perfecto en sus generaciones? Que él tenía el ADN sin ninguna contaminación. Sin ninguna contaminación, él de su familia no se habían contaminado con todo esto que estaba ocurriendo con los hijos de los hombres uniéndose a las hijas del Eterno. Con respecto a los animales, fíjense una cosa muy interesante. ¿Quién trajo los animales al arca? Los trajo el Eterno. El Eterno trajo lo mismo que escogió a Noé, él trajo los animales también que conservaran el mismo ADN que él había creado.
¿Qué es lo que quiere decir que Noé era un hombre justo? Ezequiel 44 nos dice que el hombre justo es el que puede hacer diferencia entre lo santo y lo profano, el que enseña a discernir entre lo limpio y lo no limpio, el que en casos de pleito va a juzgar de acuerdo con las leyes y las ordenanzas del Eterno. Eso es un hombre justo. Entonces, cuando nos dice que Noé era un hombre justo, era un hombre que aún en la perversidad de su tiempo, él podía establecer lo que no era correcto. De la misma manera que hoy nosotros lo estamos viendo. Fíjense, Romanos 2:13 nos dice, porque no son los oidores de la ley o de la Torá los justos ante el Eterno, sino los que guardan la Torá, esos serán justificados. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la consecuencia del pacto que hizo el Eterno con Noé, la hizo precisamente porque Noé había establecido ese límite, ese parámetro de qué era limpio y qué era no limpio, qué era permitido y qué no era permitido y qué era santo y qué era profano. Y se había mantenido en obediencia a los mandamientos hasta donde ellos los conocían, porque recuerden que la Torá es eterna. Dice que Noé caminó con Elohim. ¿Qué quiere decir caminar? Pues andar en obediencia. Eso es andar en obediencia. Es la palabra alaj, que hace referencia a la manera como la persona guarda la Torah. Pero ¿cuál era el mandamiento que más estaba quebrantado en esa época? La mezcla de semillas. Hace muy poco lo vimos, por eso voy a ir rápido, porque si ustedes ven los videos anteriores van a tener más información. ¿Cuál era el pecado más grande en el tiempo de Noé? La mezcla de semillas. ¿Cuál es el pecado más grande que nosotros tenemos hoy? La mezcla de semillas. La mezcla de semillas. Si ustedes ven en el último estudio, Sed Santos, ustedes van a ver muchísimo de esto. De acuerdo al libro de Hazer, la característica de la gente del tiempo de Noé era la negación de la existencia del Eterno. Esto lo encontramos en Hazer 6:19. Recuerden que el libro de Hazer, aunque es un libro apócrifo, es mencionado en la Biblia en Josué 10, del 2:12 y 13, y en 2 de Samuel 1:18, se recomienda que los hijos de Judá lo leyeran. Así que es un libro apócrifo, pero es un libro válido, y allí nos dice que uno de los peores pecados que había también en el tiempo de Noé era la negación de la existencia de Dios. Hoy también es exactamente igual. Si nosotros vemos entonces las características del tiempo de Noé, eran los pecados más grandes eran la negación del Eterno, inmoralidad sexual, violencia, corrupción y manipulación genética. Bueno, pues sí, hoy no nos falta ninguna. Hoy podemos decir que nosotros realmente, como dice Mateo 24:37, nos dijo Yeshua, más como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros por eso sabemos que la venida del Hijo del Hombre está a las puertas, porque estamos viviendo el tiempo de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el propósito de entender este pacto que tiene como señal el arco iris? Que nosotros entendamos que si Noé, el tiempo de Noé es un anticipo profético de lo que es este tiempo, nosotros sepamos estar bajo ese pacto. Nosotros, dice Yeshua mismo nos dijo que sería como en el tiempo de Noé. Hoy vemos entonces ya no solamente las mismas características, sino a la gente viviendo la vida loca, completamente desubicada, sin tener ni idea de lo que se acerca. El día que se acerque el juicio es cuando ellos van a reaccionar, pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Cuál es el llamado para nosotros? El llamado para nosotros es el mismo llamado que recibió Noé. Noé supo con anticipación que venía un juicio. Noé supo que tenía que construir un arca de madera de gofer y hacerle aposentos al arca y ponerle alrededor. Calafatearás con brea, casi que no puedo leer la palabra, por dentro y por fuera. Entonces,
nosotros estamos en un tiempo paralelo al tiempo de Noé, exactamente los mismos pecados y tal vez hasta peores, pero nosotros tenemos lo mismo. Sabemos que viene un juicio, ya sabemos que viene, y sabemos que hay un arca, como en el tiempo de Noé, a la que nosotros tenemos que entrar. Nosotros tenemos que escuchar el llamado. Nosotros no podemos ser como en el tiempo de Noé, que solo 8 escucharon el llamado y entraron. Ahora nosotros esperamos que seamos muchos los que podamos entrar dentro del arca. Es muy interesante si nosotros leemos Isaías 54. Isaías 54 nos dice, hablando, fíjense estas palabras, voy a leerlo primero. Regocíjate, estéril, la que no dabas a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Eterno. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alargas tus cuerdas. Bueno, viene todo porque te extenderás a derecha y a izquierda. Yo espero que ustedes lo lean en sus Biblias. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, no serás confundida, no serás afrentada, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Porque tu marido es tu hacedor, dice el versículo 5, Yahweh de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces nos dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿De quién está hablando? ¿Quién es esa que no daba a luz? ¿Quién es la que estuvo desamparada, que había salido ya del pacto, había roto el pacto? La casa de Israel. Nos está hablando precisamente de la casa de Israel. Nos está hablando de toda la que había perdido toda esperanza, la que ya había sido cortada y a la que se le había dado carta de divorcio. Pero ahora viene una promesa otra vez de traerla. Fíjense, y como sigue diciendo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Hoy ese regreso a la casa del Padre, el Padre nos espera así, con esas mismas palabras. Nos espera, los abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con los brazos abiertos nos espera. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, sí, cuando nos fuimos de la casa del Padre, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Eterno, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé. Fíjense y verá. Es muy curioso. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Es decir, nos está diciendo de la misma manera que yo hice ese pacto y a pesar de todas las cosas que siguen pasando, lo sigo cumpliendo porque yo soy cumplidor de pactos. El guardador de promesas, dice también, él es el mismo parámetro que voy a usar para darte a ti ese pacto de redención. Dice, porque los montes se moverán, los collados temblarán. O sea, muchas cosas, muchos juicios vienen, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice el Eterno, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54, todo esto que nos está recordando el pacto del tiempo de Noé y que nos está dando toda esa esperanza de volver a ser aceptados, de volver a tener misericordia, viene en Isaías 54. Isaías 54 viene después de ¿qué? De Isaías 53. Isaías 53, ¿de qué nos habla? Del Mesías sufriente. O sea, recuerden que antes no existía la división en capítulos y en todo esto. Nosotros simplemente el rollo de Isaías era uno solo. Después de la redención, después de que viene el Mesías y paga y lleva consigo todo ese pecado de Israel. Cuando recuerdan en el video del leproso, cuando él toma todo ese pecado sobre sí y se entrega, él nos abre esa esperanza para que nosotros podamos entonces venir, como en ese tiempo de Noé, venir a acogernos a la misericordia con el mismo pacto que hizo el Eterno en su tiempo, nos dice Isaías 54. Entonces,
El Eterno en el tiempo de Noé le da todas las instrucciones para hacer el arca. El arca cubierta con brea, que es un símbolo de cubrir, es la palabra kapar en hebreo, que significa kapar, que significa cubrir, anular o perdonar, que es de donde viene la palabra kipurín o yom kippur. Todos vienen de la misma raíz, todo con lo que estaba cubierta el arca. El arca era como un gran, digamos, como un gran ataúd, por la palabra misma que utiliza. Pero era como que ustedes mueren al mundo, ustedes entran en el arca y el arca está cubierta por todos los lados con perdón, está cubierto con todo ese sacrificio. ¿Cuántas personas entraron en el arca? Entraron 8 personas, pero ahora lo que se espera es que sea toda una multitud la que regrese otra vez y pueda entrar en este tiempo de que estamos viviendo, similar al tiempo de Noé, podamos entrar en el arca. ¿Cuál es el arca de hoy? El arca, si nosotros miramos la descripción, nosotros encontramos que el arca debía tener muchos aposentos. ¿Recuerdan quién nos dijo, me voy a la casa de mi padre a preparar morada para ustedes? Yeshua. Dice, tendría una ventana, una sola ventana de elevación hacia la parte de arriba, y pondrá la puerta del arca a un lado. Una sola ventana, una sola puerta. ¿Quién dijo que era la puerta? Yeshua. Juan 10:7 dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y hallará pastos. Cuando vimos el estudio de la redención de la tierra, de la autoridad de Yeshua para la redención, vimos que la tierra en el tiempo de Noé fue purificada por agua como una gran mikvé, como un gran bautizo, como todas esas aguas, como esa inmersión de la tierra para ser purificada. Ahora, entonces se establece, ya la tierra es purificada, Yeshua representa el arca con toda con él como la puerta, él como la protección misma, el hecho de cubrir con su sangre nuestro pecado. Y viene entonces el pacto de Génesis 9. Bendijo el Eterno a Noé y a sus hijos y les dijo, miren las condiciones del pacto. Porque no es solamente que el pacto, como dijimos al principio, no es solamente que ya no vuelvo a poner no, nosotros tenemos que devolvernos hasta el principio del pacto, hasta la bendición misma. Lo bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal, sobre las aves del cielo, sobre lo que se mueva en la tierra y en los peces del mar. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes que les he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí ya empieza a poner los mandamientos para todo aquel que decide estar en el pacto. Porque ciertamente si come sangre, demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No podemos matar, las leyes de la comida, porque a imagen del Eterno es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos. Y habló el Eterno a Noé y le dijo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y bestias de la tierra, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo el Eterno, esta es la señal que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros
por siglos posteriores. Mi pacto he puesto en las nubes, el cual será señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío. Este segundo pacto vuelve a ser pacto con la tierra. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio para destruirlo. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues el Eterno: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que esté sobre la tierra. ¿Cuál es la señal? Entonces, la señal es el arco iris. ¿Pero qué representa el arco iris? El Mesías. ¿Por qué lo representa? Apocalipsis 4:2 nos dice: al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris está alrededor del trono de Yeshua allí, porque nos está diciendo que es el que está sentado en el trono. Recuerda que el profeta Ezequiel también vio los tronos. También vio los tronos, como los vio Daniel también. Aquí nos dice que alrededor del trono del Mesías está también el arco iris. Ahora, el arco iris está formado por agua y luz. Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. Yeshua dijo: yo soy el agua de vida. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo en paralelo entre ese pacto que se estableció con la tierra, y el pacto y el hecho del llamamiento de Noé para protegerlo de ese final catastrófico, de todo ese juicio que venía sobre esa generación maligna de Noé, que es el mismo juicio que viene sobre la generación nuestra, solo que no es con agua. Entonces, también nosotros entendemos ahora que el Yeshua representa el arca. Yeshua representa también en este momento esa única puerta por donde nosotros podemos entrar para estar a salvo en el tiempo final, en el tiempo del juicio. Por eso el arco iris está sobre su trono, ¿Quién es el que intercede por nosotros? Yeshua delante del Padre. Y el Padre dice: siempre que yo vea el arco iris me voy a acordar. Es decir, cuando Yeshua está intercediendo por él está viendo el arco, que fue el arco iris, que fue la señal del pacto que el Eterno hizo con la humanidad, de que no sería otra vez destruida. Recordemos algo que es muy interesante para saber, para unir todo este paralelo entre el arca y Yeshua. Recordemos, esto lo vimos en el estudio de la autoridad del Mesías, donde decíamos que es muy interesante lo que ocurrió con la paloma que fue enviada por Noé a conocer la tierra. Primero envió una paloma que no halló dónde sentar la planta del pie y volvió al arca. La primera paloma, hablándonos en el sentido del plan del Eterno, la primera paloma que Noé envió estaba volando sobre las aguas y no encontró dónde posarse. Nos hace un paralelo de la creación en Génesis 1:2, donde nos dice que el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas, solamente estaba sobre las aguas. Deja pasar 7 días, o sea, empieza acá todo un proceso completo y vuelve otra vez la paloma, y esta vez la paloma vuelve con la rama del olivo. La rama del olivo, ¿de qué nos está hablando? Olivo es el pueblo de Israel.
El olivo representa el pueblo de Israel en Jeremías 11:16. Nos dice que Israel es el olivo verde. Esa paloma que viene de regreso al arca con el olivo verde nos representa a todo Israel regresando a Yeshua. Yeshua dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellas oirán mi voz y me seguirán. Así que todos estamos nosotros regresando a través de Yeshua. Estamos regresando en todo este tiempo. Estamos regresando como en el tiempo de Noé. La tercera vez que ya la paloma es enviada, dice que ya nunca más volvió, representando que pues ya en el milenio, que ya es un milenio eterno. Entonces, esto que pareciera coincidencia, pero no lo es, esto parte de todo el plan. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de todo este pacto con Noé. Hay un texto en Hebreos 11:7 que es muy importante que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Pongamos atención a estas palabras. Por fe, por creer, nosotros sabemos que tenemos un Elohim vivo y verdadero. Así que dice, por la fe, estamos advertidos de lo que va a pasar, estamos advertidos de que viene un juicio sobre el mundo y un juicio muy fuerte sobre el mundo. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Este es el tiempo para que nosotros con temor y temblor vengamos entonces a Yeshua, al mismo camino que vimos en el primer pacto que estudiamos hoy. Venimos a Yeshua, por fe, recibimos su gracia, aceptamos esa misericordia que el Eterno nos dio de dar a su Hijo para que muriera en el lugar nuestro, nos permitiera entrar a ser parte del pueblo de Israel. Volvemos a la Torá, encontramos la constitución de Israel, que es la Torá, la obediencia, la voluntad del Eterno, y con temor debemos prepararnos allí, cobijados dentro de esas, digamos, de las alas de Yeshua, dentro de esa arca grande que es Yeshua. Allí tenemos que estar nosotros guardando la Torá, preparándonos con temor a lo que viene, para que nosotros estemos a salvo. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa fe que nosotros tenemos es la que va a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque fíjense, el tiempo está siendo acortado por causa de nosotros, por causa de los escogidos. Nosotros estamos haciendo con la obediencia, nosotros estamos trayendo más rápido al Mesías. Mientras más nosotros estemos en obediencia, más rápido va a venir el Mesías. Pero es un tiempo de prepararnos, con temor, de ver que de todo ese juicio fue separado Noé, que era justo, que guardaba la Torá, que era justo en su generación y que sabía establecer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y esa señal del arco iris, cada que la veamos, nos tiene que recordar que este es el tiempo de Noé, según nos dijo Yeshua, y este es el tiempo de entrar al arca. El arca es Israel, no puede ser la iglesia. Por favor, atiendan a esto, es importante. El pueblo, dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esa arca grande representa a Yeshua, pero esa arca grande, los que entramos allí es el pueblo de Israel, es el pueblo que ha sido redimido, que ha sido cubierto su pecado, que entramos a gozar mientras llega todo ese tiempo, estamos en bendición, pero para ese tiempo final de juicio vamos a estar protegidos y vamos a estar a salvo. Pero eso lo tenemos que buscar como lo buscó Noé, con temor y temblor. No importa cuántos se burlaron, no importa cuántos dijeron, no importa quién nos deje, no importa quién rompa relación con nosotros. Es una decisión de vida, es una decisión que nosotros tenemos que hacer hoy y no cuando como nos dijo Yeshua en el pasaje que lo compara con Noé, cuando dice que solamente se dieron cuenta cuando ya llegó el juicio. Nosotros estamos llamados a prepararnos. Así que la próxima semana
Continuamos y vamos a entrar en el pacto de Abraham, Isaac y Jacob para establecer el fundamento. Hoy establecimos la identidad a través de los dos primeros. Entonces, el Edén en Jerusalén, las bendiciones por la obediencia a la Torá, por la obediencia al árbol de la vida. Otra vez la negación, la rotunda prohibición del Eterno de meternos con todo lo que no es de la Torá. Y venimos ahora entrando en el estudio de Noé con toda la preparación para el tiempo del juicio. Yo más que hablar de pacto, rápidamente quería entrar en todo este proceso, quería moverlos a conocimiento para que nosotros podamos tomar esa decisión de venir a Yeshua, de a través de Yeshua, de esa sola puerta del arca, entrar al arca, entrar en obediencia, solo con una ventana que mira al cielo, con un solo objetivo, que es nuestro Padre eterno. Así que yo espero que en las próximas semanas que vamos a estudiar los otros pactos, quede muy concreto el tema de que si yo estoy en pacto, yo estoy obligado a hacer mi parte. Sabemos que de parte del Eterno, Él nunca nos va a fallar. Él no falla a su palabra. Él cumple con su palabra. Sus pactos son una fidelidad absoluta. Somos nosotros los que tenemos que aprender a cumplir con nuestra parte, porque de eso se trata precisamente la palabra brit o pacto. Que el Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, nos permita tomar decisiones tan trascendentales en nuestra vida. Yo espero que estos mensajes lleguen a tantas ovejas de Israel que todavía están dudando de dar este paso. Vengamos en obediencia a la Torá, porque sin obediencia a la Torá ni somos parte del pueblo, ni somos partícipes de las bendiciones. Que el Todopoderoso nos bendiga, nos guarde y nos permita y nos dé vida para que podamos compartir el resto de los pactos que el Eterno ha hecho con su pueblo. Shalom, shalom.